En este día quiero abordar un tema de suma importancia, porque creo que nos va a ayudar a buscar una guianza correcta y una dirección adecuada. Usted sabe de que en la vida siempre, con su permiso hermano, siempre nos encontramos con cosas que a veces no podemos resolver o decisiones que a veces tenemos que tomar. Y a veces necesitamos una guianza, una dirección. Y yo le voy a dar algunas reglas para buscar esa guianza. Lógicamente, no necesariamente Dios usa reglas para resolver nuestros problemas. Él lo puede hacer como Él quiere, activamente. Sin embargo, hay puntos que podemos extraer de la palabra para que de esa manera podamos ser quizás más rápido o más efectivo. Pero como le dije, Dios hace como Él quiere. Pero es importante entender este tema porque hay asuntos muy delicados o decisiones muy difíciles que a veces queremos tomar, pero no lo logramos hacer porque estamos frustrados. O porque no sabemos si lo que vamos a hacer será efectivo o no. O no sabemos cómo encarar aquello que nos puede, hermano, a nosotros traer o bendición o puede ser destructivo. Eso sí, no hay ningún hombre que por muy consagrado que sea, tenga una guianza perfecta. No existe. El único que tiene una guianza perfecta es Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque todos estamos expuestos al error o a que nos engañen. Todos. Pero bendita sea la misericordia que en la palabra podemos encontrar nosotros guianza. Incluso, mire, todos estamos expuestos a caer en cosas no agradables. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos guiar por la carne. Y la carne es engañosa. O a veces nos dejamos guiar por el alma o por esa voz del alma que a veces casi es como que fuera la voz del espíritu, porque trabaja a veces en nuestra conciencia. Lo triste es que a veces no queremos ver nuestra debilidad. Y ese es otro problema que puede marcar en la vida de una persona por no querer ver que hay cosas que no las puede resolver uno solo. Por eso la grandeza de una persona verdadera es cuando reconoce su debilidad. Es cuando reconoce que realmente necesita una ayuda. Lo penoso que yo miraba es que hay personas que han caído en errores que muchos han caído por seguir sobrenaturalidades o doctrinas humanas que no respaldan la Biblia. Eso es muy importante entenderlo. Usted hoy en este tiempo y más últimos tiempos, vamos a ver cómo se prolifera la apostasía, las falsas señales, las sobrenaturalidades que a veces vienen del lado oscuro. Pero a veces la gente va por vista y eso hace o camina por vista más que por fe. Y eso hace que muchas veces nosotros, en vez de resolver el problema, nos metemos en un gran problema con Dios. Porque tal vez estamos siguiendo sobrenaturalidades que nos están llevando quizás a algo que no es bíblico. Claro, hay sobrenaturalidades de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. Hermano, yo he visto milagros, señales, maravillas en mi ministerio. Dios hace señales, Dios es sobrenatural. Pero en vez de seguir eso, deberíamos de ver primero si esas señales son verdaderas o no. Mire, lo que le quiero decir es que en vez de seguir sobrenaturalidades, sería mejor distinguirlas de dónde vienen. Eso sería lo mejor, o sea, discernirlas. Si esas sobrenaturalidades realmente vienen del ámbito de Dios. Ahora, Dios siempre le dio al hombre oportunidad
para que se rectifique cuando se ha equivocado. Eso es lo lindo de tener un Dios maravilloso, porque es un Dios que nos perdona si es que nosotros llegamos a tiempo. Por eso Él dejó escrito en la Biblia muchas cosas y muchas equivocaciones y pecados de siervos de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que nosotros nos demos cuenta que si no tenemos una buena guianza, podemos equivocarnos. Lo bueno es que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos va a corregir y direccionar para que podamos obedecer la verdadera voz, que es la voz de Dios. Recuerde que dentro de los ámbitos espirituales existe la voz de Dios, la voz del diablo y la voz de nuestra alma. Y nosotros debemos saber distinguir esas voces para no equivocarnos. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces el apóstol Pablo, por ejemplo, no sabía si era Dios o su alma el que determinaba una cosa. Por eso en una ocasión intervino la Trinidad en él. Porque al andar en el Espíritu, al buscar las cosas de Dios y al tener una íntima relación con el Espíritu Santo, aunque nosotros vayamos por un camino incorrecto, el Espíritu Santo se va a cruzar. O Dios mismo, como el apóstol Pablo, ahora le voy a mostrar. Él se va a cruzar porque vos vas, hermano, o estás metido con el Señor y Él no va a permitir. Si es que tenemos una buena guianza, si es que tenemos una buena comunión, Él no va a permitir que caigamos en el error. Mire, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, vamos a ver ahí algo interesante que le pasó al apóstol. Versículos 6 al 10. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. ¿Oye eso? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Oiga eso, por favor. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el evangelio. ¿Oyó eso? Note que hasta que el Padre intervino, Pablo hizo lo correcto. Ahora póngase a pensar usted, hermano, qué tremendo esta experiencia y por qué la dejaron escrita. Se dejó escrita para que nosotros podamos ver de cómo va a intervenir el Espíritu a nuestra conciencia, a nuestro espíritu, para que no nos equivoquemos. A Pablo se le prohibió predicar la palabra en Asia. Imagínense, allá no habían aviones en aquel entonces, o autos, o colectivos tremendos como hay ahora. Imagínense el viaje que tuvo que hacer Pablo para llegar a Asia. Y cuando llegó a Asia le dijeron: mira, Pablo, aquí no quiero que prediques. Un carnal de hoy, de este tiempo, hubiera dicho: Señor, pero tanto viaje quise, yo voy a predicar de todos modos. ¿Sí o no? Ahí estuviera desobedeciendo ya. Entonces cuando esas desobediencias vienen, entonces ya Dios ya no trabaja, ya no se manifiesta en la vida, porque funcionó un espíritu de rebeldía. Y luego se va para el otro lado y le dicen: tampoco aquí, hermano. Porque Dios quería, pero Pablo era un hombre que obedecía a la voz, conocía, discernía. O sea, podía él, hermano, discernir lo que realmente el Espíritu Santo le estaba dando y lo estaba corrigiendo. Quiere decir que nosotros podemos, hermano, tener esas opciones del Señor, porque si caminamos en el Espíritu, Él va a hacer lo posible para que tú no te equivoques.
Porque en este caso podemos ver que Pablo obedeció a esas dos voces y él dijo, vete, y Pablo se fue caminando y luego se le mostró una visión. Se le mostró una visión y en esa visión él sintió la confirmación de Dios que era allí donde tenía que pasar. Y entonces dice, hermano, entró directamente y ahí fue a hacer la obra de Dios. Por eso la guianza en el Señor tiene reglas. O podemos ver reglas o leyes que el Espíritu maneja para que no erremos. Y yo le voy a mencionar algunas. Como le digo, Dios a veces no necesita reglas, pero pone ejemplos de cómo podemos tener una mejor guianza. Bueno, le voy a mencionar algunas reglas para buscar una guianza y dirección en algunos asuntos delicados que nosotros podemos pasar y que no es malo poder verlas y poder aplicarlas a nuestra vida. En el versículo 10, por ejemplo, dice de este mismo capítulo de Hechos 16, dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el evangelio. ¿Oyó? Persuadidos, teniendo por seguro, dice otra versión. Esto se llama, primero, convicción interna. Es decir, hay una convicción interna que es la que te empuja a ir o hacer aquello que Dios ya está poniendo en tu corazón. La convicción interna es la certeza de que Dios es el que te está llamando o el que está hablando en nuestro espíritu. Esto es lo primero que debemos de sentir. Una convicción interna. Si tú tienes la convicción interna en algo, pues dale adelante porque de seguro será certero. Ahora, si usted nota en este caso, Pablo tuvo una visión y no era un sueño más. No, él tuvo una visión clara que el Señor le estaba mostrando al macedonio. Ahora, la seguridad que tuvo al ir era la convicción interna. ¿Por qué? Porque ahí es donde se adquiere la victoria. Si tú tienes una convicción interna en lo que estás haciendo y en lo que estás sintiendo, dale adelante porque eso te va a permitir estar seguro en lo que tú anhelas hacer. Por eso, hermano, cuando usted oiga profecías dirigidas a usted, oiga voces para hacer algo, mire, tenga cuidado. Si usted, hermano, no tiene convicción interna, párese. Si usted tiene convicción interna de que esta profecía que se está dando es una profecía que realmente te está reconfirmando tu corazón, entonces vamos hacia adelante. Pero si usted no tiene convicción interna, párese. ¿Por qué? Porque, hermano, eso puede llevarlo a un fracaso. Eso puede llevarlo a una derrota. ¿Cuántas personas, hermano, han oído profecías y se han ido, hermano, a hacer las cosas que se les ha dicho sin convicción interna? ¿Y qué es lo que ha pasado? Fracaso, derrota. ¿Qué es lo que ha pasado? Tristeza. ¿Por qué le digo esto? Porque si no tiene convicción interna, si no tiene una señal que las cosas no van a salir bien, mire, si usted no tiene una señal bien clara, cuidado. Lo triste es que hay o han habido personas que han fracasado y se han golpeado por profecías que le han dicho por sueños. Y hay sueños tremendos. Y yo creo que Dios habla por sueños. A mí me ha hablado muchas veces por sueños y he sido certero, hermano. He tenido cuidado para soltarlos. Por supuesto, he orado al Señor y Dios me ha mostrado a través de sueños. Y han sucedido las cosas. Y digo, gloria a Dios, tremendo. Pero los sueños son una de las revelaciones más bajas que hay, porque el enemigo puede inmiscuirse en nuestros sueños. ¿Me entiende? O la carne o el alma. Pero hay sueños de Dios que te dan una certeza, una convicción tan tremenda y sientes algo, hermano, que te empuja a publicarlo, a decirlo
si es que es a una persona que tienes que dirigirte. Pero debemos de tener, hermano, una convicción total. Por ejemplo, mire, muchos le dicen a otro, haga esto, y cuando lo han hecho, les ha salido al revés, porque no han tenido una convicción interna. Se han ido nada más por las emociones, y usted sabe que las emociones a veces, hermano, si no tiene una convicción interna uno, es mejor pararse y tener cuidado. Eso sí, la convicción interna no lo es todo. ¿Por qué? Porque después de eso, yo puedo decir, podemos aplicar una segunda regla. Es buscar una confirmación con la palabra. Porque la Biblia dice en Hechos 8:20, quiero que vaya ahí conmigo, dice, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos, o porque no hay para ellos amanecer, es porque no les ha amanecido, quiere decir. En otras palabras, el conocimiento de la Biblia nos va a ayudar a ver mejor las cosas por todos los ejemplos que tiene. El ejemplo de la palabra es clave, porque cuando uno va a tomar una decisión o va a hacer algo, automáticamente, si uno tiene conocimiento de la Biblia, le saltan pasajes, ejemplos. Y es una cosa pero maravillosa, porque te pone ejemplos de este lado, te pone experiencias de otro lado, y uno va a la Biblia y dice, qué tremendo. Y ahí es donde uno puede tener una claridad. Por eso Pablo también recomendaba en Hechos capítulo 20, versículo 32, 20:32, mire lo que recomendaba el apóstol. Hechos 20:32 dice así: ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. ¿Oyó? La palabra es un parámetro fundamental. ¿Por qué? Porque en ella se puede regular toda revelación. Con la palabra tú regulas toda revelación que pueda venir, porque ella es la que siempre tiene las respuestas. Mire, en la Biblia se puede alcanzar consejo efectivo. Por eso no la podemos dejar a un lado. La Biblia es nuestro manual, la que tiene que estar en nuestras manos, en nuestro hogar, en nuestra boca. ¿Por qué le digo esto? Porque hay consejos y enseñanzas que están fuera de contexto bíblico, y hay gente que se dirige por ellas. Hay gente que no le importa lo que diga la Biblia con respecto, hermano, a cosas que los hombres practican o que los hombres enseñan. Porque hay cosas que los hombres enseñan que son tradiciones humanas. Y como les decía el Señor a los fariseos, vosotros respetáis más las tradiciones que de los hombres, que la palabra de Dios. Porque muchos, hermanos, no se van por la palabra, sino por lo que dice quizás una autoridad o que tenga peso. Pero no importa si es una autoridad grande, pequeña o, hermano, mediana. Si esta persona no está conforme a la palabra de Dios, debemos de tener cuidado. No podemos nosotros ir, hermano, a hacer cosas porque las oímos, sino debemos de comprobarlas a la luz de la Biblia. Porque si no, nunca vamos a tener una libertad completa, sino que nos vamos a manejar, hermano querido, por cosas que a veces el hombre se imagina. Y como tienen apariencia de piedad, entonces el hombre, como dice la Biblia, va como el mulo y el caballo sin entendimiento, y entonces se va a fracasar. Entonces tengamos cuidado con esos consejos y esas enseñanzas fuera de contexto. Ahora, después que hayamos consultado la palabra, si el problema es delicado, yo creo que podemos aplicar otra regla, y es buscar la confirmación profética. Como número 3, ¿no? Buscar la confirmación profética.
Mire esto, porque Dios de seguro va a soltarla o por un vaso, o por una predicación, o por alguien desconocido incluso. En Hechos capítulo 20, vamos a leer un ejemplo ahí, en el versículo 22 y 23 dice: y ahora he aquí que yo atado en espíritu voy a Jerusalén, sin saber, dice, lo que allá me sucederá. Oiga, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me dé testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. ¿Oyó? El testimonio del Espíritu Santo por lo general viene con palabra profética para confirmar una situación. Por eso Pablo la recibió. Ahí en el mismo ahí en el capítulo 21, mire lo que dice para unirlo a esto. Versículo 10 dice: y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivíamos ahí le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Note algo aquí. Esto es tremendo, porque esto nos enseña que Pablo primero tenía convicción interna, porque estaba dispuesto a ir allá. Ya Dios le había hablado. Segundo, tenía promesa escrita por la Biblia. Pero aquí vemos que Dios permitirá la confirmación profética. Note que aquí ya viene la confirmación profética de lo que ya le habían dicho de que sucedería en Jerusalén a su vida. La confirmación profética puede venir por una profecía, como en este caso, o Dios le puede hablar a uno por una predicación bajo la unción profética. Te puede hablar, o Dios puede usar a alguien, hermano, a quien sea, para que la respuesta de aquello que andan buscando se lleve a su realidad. Esto es como, hermano, a veces uno anda en la calle o va a una ciudad o a un país y de repente, hermano, aparece alguien y te suelta una palabra y vos dices: Dios mío, qué tremendo, si esto es lo que yo estaba esperando. Porque a veces Dios puede usar a cualquiera que sea de Él, pues. Y a veces, mire, hasta caídos ha usado el Señor, hermano, aunque ni siquiera saben. Había una iglesia que andaba buscando en ayuno, en oración, hermano, y en vigilia, buscaba una respuesta tremenda, y los hermanos se metieron toda la noche y empezaron a buscar respuesta de Dios, metidos con el Señor, hermano. Háblanos, Señor, sobre este asunto que queremos resolver, sobre este asunto que queremos hacer. Y de repente a las 4 o 5 de la mañana, hermano, o 6 de la mañana que terminó la vigilia, nada de respuesta, hermano. Ninguna de ellas. Todos salieron tristes y caminando por la calle, y de repente venía un borracho y dice: ¿ustedes vienen de la iglesia? Sí. Así dice el Señor, este, hermano. Era la respuesta. Y cuando empezaron a ministrar al varón, y dijo: ¿y usted qué? Estoy caído, ando caído, soy cristiano, pero estoy caído. El Señor usó a uno caído, hermano, para restaurarlo. O sea, Dios a veces hace como Él quiere. Dios es tremendo en eso, hermano. Él usa, mire, sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Él hace, y a veces no entendemos las formas, pero Él hace las formas maravillosas. Como había una anciana que
había una pared que dividía así, y ella estaba del otro lado y no tenía para comer. Y empezó a clamar a Dios detrás del muro, hermano, ahí de su casa sencilla. Padre, en voz alta, Padre, manda pan para tu sierva y para tus hijos. Manda pan para mi familia, Padre, en el nombre de Jesús, estamos necesitados. Y iban pasando unos jóvenes al otro lado. Oí esa vieja loca, vos, le dijeron. Está pidiendo pan la vieja loca esa, cristiana. Vamos a comprarle pan. Esta vieja está diciendo que Dios iba, hermano. Aquellos compran un montón de pan y le tiran el pan al otro lado, señora. ¡Pum! Le cae el pan. ¡Aleluya! Gracias, Señor, por enviarme pan. Le dice, gracias, Padre. Ja, 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 dijeron al otro lado. Nosotros te dimos pan. Sí, Señor, gracias porque usaste estos jóvenes para que yo pueda comer durante todo este día. Aleluya, así trabaja Dios. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Sus caminos no son nuestros caminos. Él hace lo que Él quiere porque hasta el diablo lo usa para nuestro favor. Sí, le podía contar anécdotas tremendas, hermano, que el Señor se ha glorificado poderosamente de esa manera. Por eso Pablo, hermano, decía que el Espíritu Santo le daba testimonio en cada ciudad, hermano, que iba a través de una confirmación profética. Entonces, para no errar cuando uno recibe algo o va a tomar cualquier decisión, es bueno seguir reglas, leyes espirituales que el Espíritu Santo va a poner en su forma o como Él quiere o como a Él le plazca. Pero Él hace en nosotros milagros y señales, hermano, pero tremendos. Incluso dentro de la vida natural hay milagros que tú ni los miras como milagros, pero son milagros. Yo por lo general vivo sobrenaturalmente dentro de un mundo natural. Mire, a mí me da pena cuando alguien recibe algo espiritual, entre comillas, y ya corre. Párese. Hay gente que recibe algo, entre comillas, y ¡ay! Se va, hermano. Tranquilo. Como aquel, ¿se acuerda aquel que le contaba yo que miró una S y una P en un sueño? Gran S y una P, hermano, allá en el cielo. Dijo, gloria a Dios, salir a predicar. Interpretó él. Y llega donde el pastor y dice, pastor, el Señor me habló y la visión y esto, y yo me voy porque me voy. Y se fue, hermano, allá a poner una iglesia. Le dieron, le dieron una iglesia como un montón de miembros, hermano. Y a los meses venía derrotado, hundido. ¿Y qué pasó? No, le dice, la verdad que el Señor me reveló después que la S y la P era salir a sembrar papas y no salir a predicar. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, a veces debo de tener cuidado, no correr. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces hay gente que corre porque soñó algo o porque abrió la Biblia y leyó, móntate a ese carro, y sale de viaje. Porque se acuerda cuando le dijeron a Felipe, móntate a ese carro. Y hermano, y hay gente que dice, móntate a ese carro, y dice, el Señor me habló que me vaya de viaje. Y se va, hermano. Y cuando viene todo derrotado de nuevo. Lo más triste es que esas cosas han causado muchos fracasos, al punto que muchos, al sentirse frustrados porque no salió lo que soñaron, se fueron al mundo o se apartaron de la iglesia. ¿Cuánta gente nos encontramos nosotros, hermano, en los recorridos de misioneros? ¿Cuánto nos encontramos de gente que le ha pasado todo eso? No, porque es una mentira el evangelio, porque me dijeron esto y no salió. O porque yo pensé que era de esta manera, yo soñé y nada. Y no, hay gente que al no tener conocimiento de que hay reglas espirituales que uno, hermano, mandamientos espirituales o leyes, mejor dicho, espirituales que uno debe de tener cuidado. Aparte, mire, todo eso ha pasado porque muchos corren a la aventura. Muchos corren a la aventura y le han llamado por fe voy. Y no tienen ni siquiera convicción. Hay gente que no tiene ni siquiera convicción y va, hermano, a lugares que ni siquiera Dios los ha llamado. Yo creo que mejor hagamos lo que dice el Señor
en Isaías 7:11, mire lo que dice. Isaías capítulo 7, versículo 11 dice: pide para ti una señal del Señor, tu Dios, que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. ¿Oyó? ¿Notó? En otras palabras, pide una señal en el plano tierra y pide una señal en el plano espiritual. Quiere decir eso, o podemos aplicarlo de esa manera. Bueno, en el plano espiritual ya vimos 3. Primero, tiene que haber una convicción interna que usted siente. Segundo, confirmar por la palabra. Tercero, confirmación profética. Deberemos de tener. Ahora, la cuarta regla o ley que podemos aplicar de la guianza o dirección en Dios, número 4, es el consejo de hermanos espirituales. Eso es muy fundamental. Y eso se ha perdido en el tiempo dentro de la iglesia de Cristo. El hecho que haya una mala ministración de parte de los ministradores, pastores, profetas, maestros, evangelistas y pastores, es decir, de no dar un buen consejo, no significa que no haya gente que Dios tenga como buenos consejeros. Porque incluso la Biblia dice que en el último tiempo Dios va a restaurar consejeros para que la iglesia tenga buenos consejeros. Porque un buen consejo, hermano, es pero eficaz. Pero hay gente que no pide consejo. Hace lo que a él le parece o la que a ella le parece. Y a veces, hermano, esos son los grandes abismos que tiene la gente en su vida. Mire, el consejo de hermanos espirituales es tan importante porque el Señor puede darte una salida espectacular. El consejo de hermanos espirituales es importante. Eso sí, los hermanos no tienen que saber nada del problema que quiere resolver. No tienen que saber nada. En otras palabras, que no lo estimen mucho como para que le sigan la corriente. Porque a veces hay gente que va a pedir consejo, que a mí me ha pasado muchas veces, pero quieren que le digan lo que ellos quieren hacer. Y cuando le dicen, no, mi hermano, es por este lado, es de esta forma. Ah, no, yo quiero hacerla de esta forma. Ah, bueno, entonces es problema suyo. Porque hay gente que va a pedir consejo, pero igual no quieren hacer el consejo. ¿Me entiende? Y yo creo que el consejo es tan importante, la administración es tan importante, porque eso nos va a llevar a regularnos. Claro, hay que buscar hermanos lo suficientemente maduros y espirituales, porque la Biblia lo dice. Mire cómo dice la Biblia. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Donde no hay un buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Oyó? O sea, esto quiere decir que un buen consejo, ay hermano, te puede llevar a una gran victoria. Te puede dar una gran respuesta. Entonces trate de buscar consejo. Si usted sabe que no ha podido salir de una situación, de un problema, de algo agudo, que no ha tenido respuestas, hermano, pida consejo. Porque mire, un consejo a tiempo ha salvado hasta vidas, matrimonios, ha salvado a muchos del suicidio, ha salvado a muchos de la desgracia, ha salvado a un hermano. Montón de, yo he visto, pero mire, cantidad de gente que un consejo ha cambiado el rumbo de su vida ministerial. Yo he platicado con pastores, con siervos de Dios tremendos que a veces, hermano, han necesitado un consejo y cuando uno les ha hablado, una liberación tremenda. Porque otros han entendido la gracia completa, o es decir, han estado predicando un evangelio legalista que ha estado más hiriendo a las personas que obstruyendo, o sea, ¿cómo le podría decir? O dándoles un mejor consejo, instruyéndolas, ¿me entiende? Entonces es muy importante este punto. Entonces, en el buen consejo de hombres maduros y espirituales hay victoria.
Porque esto nos habla entonces de que dentro de una buena administración, consejo, puedes hallar guianza, dirección y victoria para tus vidas. O sea, para tus conflictos. Puedes encontrar los mejores, hermano, caminos para poder ir por ellos. Recuerde, la autosuficiencia y el orgullo causa mucho daño a uno mismo y a los que tiene alrededor. Esa gente que se la lleva de autosuficiencia y orgullosa, tarde o temprano los mira usted estrellados en el camino. Tarde o temprano mira que esa gente, hermano, vive frustrada. Y nosotros debemos de entender de que son armas que el enemigo usa en nuestra vida para hacernos pensar de que no necesitamos de un consejo. Cuidado con eso. Por lo tanto, no tenga en poco el consejo de sus guías espirituales. ¿Por qué? Porque ellos por el Espíritu Santo te pueden dar las respuestas que tú andas buscando. Por eso los puso el Señor. Y la Biblia dice, puso apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para edificar a la iglesia. Y son hombres que Dios pone para que tú puedas tener una guianza, hermano, una guianza perfecta, madura, una guianza adecuada, una guianza que te va a permitir ver mejor las cosas. Por eso están como autoridad. Y por eso mismo también la Biblia dice que Dios capacita al que llama. Es decir, si hay una autoridad espiritual al cual Dios ha llamado, de seguro lo va a capacitar para darte la mejor vía o camino que puedes caminar. Otra regla en la guianza o dirección que estaba viendo yo, número 5, están las evidencias circunstanciales. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos sido diseñados para los planes divinos de Dios, todo lo que nos pase en la vida, positivo o negativo, nos ayudará. ¿Oyó bien? Ahí están las evidencias circunstanciales, son esas que tú no entiendes. Por eso ahí entra el consejo también, porque hay cosas que tú y yo no entendemos, porque suceden. Y a veces esas cosas negativas que le suceden a uno, hermano, uno dice, ¿será que estoy bien delante de Dios? ¿Será que estoy haciendo algo malo? Y a veces no necesariamente está haciendo algo malo. Hay gente que le han sucedido cosas tremendas y no están haciendo nada malo. Y si nosotros no tenemos un buen consejo o no conocemos la palabra escrita, porque aquí, fíjense que aquí entra hasta la palabra escrita, porque la palabra escrita nos da respuesta a eso, en las evidencias circunstanciales. Por ejemplo, la Biblia, mire, y aquí entra la Biblia, mire, aquí entra la palabra, Romanos 8:28, que es un pasaje maravilloso, que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Notó? Todas las cosas le ayudan a bien, todas, negativas y positivas, le ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Notó? Entonces hay evidencias circunstanciales que te van a ayudar, pero tú no lo entiendes. Pero cuando tienes la palabra escrita, la convicción, la revelación, la palabra profética, note que esto lo comprende uno y dice, bueno, Señor, entonces si yo soy consciente de que estoy en los caminos del Señor y que cada día me guardo para Él y me pasan esas cosas, quiere decir que todo lo que te puede estar pasando ahora, quizás tú lo miras en un plano negativo, mal, te va a ayudar a bien. Dios va a hacer algo de ahí, porque las cosas circunstanciales son muy importantes. O sea, hay que tomarlas en cuenta. Hay que tomarlas en cuenta y verlas. En otras palabras, hay que tomarlas como si Dios esté en el asunto. Es decir, aquí Dios está en el asunto, porque yo estoy buscando su presencia. Estoy tratando de hacer lo correcto delante de su presencia. No lo perfecto, porque nadie es perfecto, pero estoy tratando de hacer lo correcto. Quiere decir que si esto me está pasando ahora, es porque algo grande, bueno, se está gestando, o es porque hay un trato
que Dios está haciendo conmigo. Y algo va a sacar de ahí el Señor. Lo más triste es que a veces perdemos grandes bendiciones, porque a veces tocamos una puerta y no se abre. Y decimos, oh, Dios la cerró. Y la dejamos. Lo tremendo es que otro día se abre y otra gente la disfruta, porque no esperamos los momentos, hermano, o no esperamos los momentos de Dios. A veces hay momentos que debemos de esperar. Mire, en la vida de Dios hay momentos. Hay momentos. Momentos como cuando aquel ángel movía las aguas, ¿se acuerda? Que había un ángel que bajaba y los enfermos estaban ahí, todos alrededor de esa fuente. Pero solo uno era sanado, porque era un momento nada más que bajaba, venía, y el que entraba primero era sanado. Hay momentos de Dios. Hay olas de bendición de parte de Dios, que hay que montarlas, como el surfista que espera la mejor ola para montar. Quiere decir que vienen olas y que tú tienes que estar a la expectativa de montar esas olas, porque van a ser momentos como este momento. Dios te trajo para que vieras este momento y pudieras tener una dirección mejor. Hay momentos que Dios usa que uno debe de aprovechar, como el bautismo del Espíritu Santo, cuando uno habla en lenguas. Es un momento de fe que uno lo aprovecha, hermano, porque en el momento pasan lenguas extrañas ahí a su mente y ¡pum! Ahí hay que hablarlas. Porque las lenguas están adentro, porque tenemos el Espíritu Santo adentro. Y se manifiestan. Son momentos. Hay momentos de sanidad. Hay momentos que debemos de aprovechar cuando la unción está ahí. O cuando, hermano, una palabra se está soltando, es cuando debes de aprovecharla, tomarla, como hoy cuando estábamos cantando. Por ejemplo, hermano, yo sentí en mi corazón que deberíamos de usar ese coro. No todo el tiempo es así, como, hermano, como una proyección profética, y tomarnos, porque ahí está bajando el rema del Espíritu, porque es un coro que tiene unción. Y entonces podemos tomarlo en ese momento. Como una palabra, hay palabras que uno lee y de repente, hermano, recobran vida. Porque yo me estoy apropiando en ese momento. Como Pedro, que se apropió en el momento justo que le cayó la unción, dijo, y esto fue lo que dijo el profeta Joel, y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y ahí los 120 que estaban en el aposento ahí recibieron. Pero eso fue un momento que Pedro sacó de contexto ese pasaje y lo aplicó. Quiere decir que hay momentos que tú puedes aplicar pasajes y hacerlo vida en ti, hermano. Qué maravilloso. Por eso hay que estar en la guianza del Espíritu Santo, hermano. Hay que estar para que Él pueda glorificarse, porque las cosas circunstanciales nos ayudarán, aunque no todas las cosas, aunque todas las cosas parezcan contrarias, aunque todo parezca contrario, las cosas circunstanciales hermano, son importantes. Lo curioso es que lo negativo a veces de Dios lo convierte en positivo. Por ejemplo, mire este ejemplo, la venta de José. ¿Se acuerda usted de José? Que lo vendieron sus hermanos. Allá lo vendieron, hermano, un sufrimiento desde ahí, casi, póngale, añales. Lo vendieron, lo echaron a la cárcel, lo difamaron, esto y lo otro. Hermano, imagínense el sufrimiento de la familia, de él, de su papá, que era el que lo amaba al pobre José, hermano. Pero al final de los tiempos, cuando José fue promovido por Dios y los hermanos llegaron y él se descubrió ante sus hermanos, y sus hermanos dijeron, no, hoy sí nos mata. Porque ellos sabían que, hermanos, lo que habían hecho
estaba mal. Sin embargo, José dijo: no fuisteis vosotros, sino que Dios, se lo voy a parafrasear, Dios lo permitió para que ahora a través de mí nuestro pueblo pueda tener alimento y puedan subsistir dentro de la tierra. ¿Oyó eso? Qué tremendo. Pareciera que aquello que había sucedido era negativo, pero Dios lo tenía controlado, porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Ahora, a medida que vamos buscando la guianza en el Señor, entramos a la regla número 6. La regla número 6 nos invade, o sea, la paz de Dios nos invade el corazón. Eso es tremendo cuando te invade la paz. En otras palabras, no sientes desesperación o inseguridad interna o presión que no te deja tranquilo. Usted sabe, cuando tú no tienes una paz interna de aquello que vas a tomar o de aquella decisión que vas a tomar, es horrible la desesperación. Tú sientes desesperación, inseguridad interna, presión. Pero cuando tú estás convencido de lo que estás haciendo, te invade una paz tremenda, aunque alrededor tuyo esté la balacera, hermano. Pero por dentro sientes una paz. Dices: no, yo estoy en paz. Y esa es una cosa que usa el Señor para que nosotros caminemos seguro en lo que estamos haciendo. Lo más gratificante es que la paz interna sobrepasa todo. ¿Por qué? Porque aunque te digan que estás en peligro, tú sientes que no. Y dice: mira, estás en peligro, cuidado, varón. Y la gente se asusta, pero tú sabes dentro de tu corazón que hay una paz interna que no va a suceder. Y no hay cosa más bonita que tener esa paz en el corazón, hermano. Entonces, después que te ha invadido totalmente la paz interior, el Espíritu Santo te mete a la regla número 7, si la queremos ver de esa manera, que es la seguridad de Dios en tu corazón. Es decir, sientes una concreta seguridad interna que te invade. Ahí se cumple aquello que dice Romanos 8:14. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Notó? Por eso, si no queremos errar, busquemos guianza. Busquemos estas leyes espirituales, estas reglas. ¿Por qué le digo esto? Porque esto nos va a ayudar para que seamos precavidos en las profecías o palabras que son soltadas por personas imprudentes. Porque hay tanta persona imprudente, hermano, en las iglesias. Tanta gente imprudente soltando palabras, y a veces, hermano, hasta sin temor a Dios. Yo he oído gente que suelta unas cosas sin temor a Dios, hermano. Otros que, hermano, hablan: el Espíritu me dijo esto y esto y esto, el Espíritu dice así. Y, hermano, y en sus vidas uno mira de que el Espíritu Santo no les ha dicho nada. O también, hermano, por sueños que son solitarios y de la carne. Que hay gente que suelta cosas, hermano, que debemos de tener cuidado. Por eso, cuando las cosas no están bien claras, no se lance. Párese. Ahora, yo voy terminando. Si tiene las guías, las reglas que el Espíritu Santo le muestra en su vida, mire, dele. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que mayor es Dios que nuestro corazón. O sea, Él sabe que te va a beneficiar lo que no te reprenda. Él sabe que te va a Él sabe que te va a beneficiar porque tú sientes en tu corazón esa paz. Fíjese, ahí en 1 de Juan, yo termino con este versículo. Juan capítulo 3. 1 de Juan capítulo 3, versículo 19 al 22. Dice: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él.
en cualquier cosa en que nuestro corazón no condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Oye, esto quiere decir que Él nos va a dar toda la vía, porque conoce mejor todas las cosas, y nuestro corazón no nos reprende. Aparte, mire, esa vía nos da la libertad en actuar. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que nuestro corazón. Y eso es muy importante que lo entendamos. Termino. La guianza del Espíritu Santo es muy importante. ¿Por qué? Porque el enemigo puede suplantar voces. Eso sí es tremendo. O dar visiones torcidas y meterse en nuestros sueños. Incluso, mire, puede usar la Biblia para guiar una guía, para guiar, hermano, para darnos una guianza torcida. O sea, es muy importante que entendamos este tema y que podamos comprenderlo y así aplicarlo, aunque sabemos que Dios obra como Él quiere. Pero estos son, hermano, enseñanzas y métodos importantes que podemos ver en la Biblia, o cosas maravillosas que Él nos da para que podamos aconsejar al pueblo de cómo debe dirigirse. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios en este día, y vamos a pedirle al Señor que por su Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe a tener una guianza, una dirección madura, perfecta delante de su presencia. Pero vamos a orar. Primero voy a orar por los que están viéndonos por YouTube, y luego voy a orar por su vida. Pero usted que está ahí, que nos está viendo, que nos sigue en las enseñanzas y que está pendiente de seguir las instrucciones, o usted que quizás no tiene a Cristo en su corazón, este es el buen momento de poder entrar a la vida de Dios y empezar a ser dirigido por Él. Quizás ha cometido muchos errores porque quizás nunca ha tenido guianza espiritual. Siempre se ha manejado a su antojo, a su vida. Siempre ha hecho lo que usted ha querido y nunca ha acatado consejos. Pero hoy el Señor, a través de este mensaje, lo quiere llevar a la realidad para mostrarle de que hay un camino mucho mejor que puede seguir, que es el camino de la fe, en donde puede encontrar respuestas concretas, claras, para poder seguir adelante. Si usted realmente quiere empezar una nueva etapa en su vida, lo mejor que puede hacer es recibir a Cristo en su corazón y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia. Si quiere repetir esta oración, esto es saludable para su alma. Y si quiere decir: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Si usted lo ha hecho, téngalo por seguro que a partir de hoy el Señor se ha de glorificar en su vida y le ha de dar, a través de su Espíritu Santo, la guianza correcta por donde debe de caminar. Permítame orar por usted ahí donde quiera que se encuentre, en cualquier rincón de esta tierra. Si usted está en este momento escuchando esto, Padre, en el nombre de Jesús, pido que te glorifiques en cada uno de aquellos que nos están escuchando, Padre, que nos están viendo a través de este canal. Bendícelo, Señor. En aquellos que están recibiéndote, perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones y hazlos nuevos en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que están pasando por momentos difíciles, duros, oh Dios del cielo, que esta palabra pueda ayudarlos a que puedan fortalecerse
y a que puedan encontrar un camino diferente y nuevo, Padre, que pueda ayudarles, Señor, a poder ver mejor las cosas en el camino que nos has puesto, Señor, en esta tierra, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.